Bienvenidos hermanos a su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna. Continuaremos el día de hoy con el cuarto bloque titulado Sanación en los Sacramentos y con el tema Sanación en la Confesión, primera parte. Invoquemos pues al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, pues, sanación en la confesión, primera parte. Nuestra sociedad le tiene terror a enfermedades terminales como el cáncer y el SIDA, pero acepta el pecado como algo normal, y el pecado es la peor enfermedad que puede vivir la humanidad, ya que no solo mata el cuerpo, sino que también destruye el alma. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo del 4 al 5, nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo les digo a ustedes, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Yo les voy a mostrar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitarle a uno la vida, tiene poder para echarlo al infierno. Créanme que es a ese a quien deben temer. Palabra de Dios. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son bien claras y muy importantes para nuestra vida espiritual. Nosotros, si bien es cierto, tenemos el temor humano de perder la vida ante ciertas enfermedades, es más cierto para nosotros los cristianos que el verdadero enemigo es el pecado, porque el pecado no solamente destruye nuestro cuerpo, sino también que manda nuestra alma al suplicio eterno. Y esta es la importancia de reconocer que el pecado nos hace daño, y al reconocer que el pecado nos hace daño, también debemos de reconocer que el sacramento de la confesión es un regalo maravilloso que Dios nos da, porque por medio de este sacramento nos reconciliamos con Dios y empezamos de nuevo, como decimos, borrón y cuenta nueva, tratando sí sobre todas las cosas de agradarle a Dios y de no fallarle. Pero la pregunta es, ante este mal que aqueja a la sociedad, que es el pecado, ¿cómo se debe tratar? Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9, nos da ciertas ideas de cómo debemos tratar el pecado. Número 21, versículo del 4 al 9. La palabra nos dice: dejaron el monte Hor por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla, sánala. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Hasta aquí, el pueblo de Israel nos muestra cómo nosotros debemos tratar el pecado. Es hasta que el pueblo reconoce su pecado y que le pide perdón al Señor que ve la serpiente de bronce y sana. En el Nuevo Testamento, el antídoto contra el pecado es ver con fe a Jesús y aceptar que murió por cada uno de nosotros
para la salvación y el perdón de nuestros pecados. La serpiente, como bien dice la palabra de Dios, representa a Jesús. Jesús, en la plática que tenía con Nicodemo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, le dice: recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que cree en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Y esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. La serpiente lo representa a Él, y todo el que lo vea con fe tendrá salvación. Es a través del sacramento de la reconciliación que se nos aplica ese valor salvífico de la sangre de Jesucristo en nuestra vida. Y es a través del sacramento de la reconciliación que nosotros antes nos reconocemos pecadores, le pedimos perdón al Señor y buscamos la reconciliación. Es Jesús quien regala este sacramento a sus apóstoles. El sacramento de la reconciliación no es un invento de la Iglesia, sino una dádiva de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 20, nos dice: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con la puerta cerrada por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Palabra de Dios. Qué importante es darnos cuenta que los discípulos, en medio de su miedo, luego de haber quedado solos, en medio de su tristeza, se aparece el Señor. Y es ahí cuando nosotros debemos darnos cuenta que el pecado nos va encerrando, que el pecado nos va haciendo perder la fe. El pecado nos va alejando de la esperanza y del amor de Dios. Y nos encierra, así como estaban los discípulos, con miedo, temerosos. Pero es precisamente en ese momento donde se acerca el Señor a nuestra vida y nos quiere regalar ese sacramento maravilloso de la reconciliación. Porque después de sanarnos de sus miedos, los convierte en instrumento de su perdón. Como también nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 21 al 23. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Nos damos cuenta pues cómo el único que puede perdonar pecados, que es Dios, deja este regalo maravilloso en manos de su iglesia, en manos de sus discípulos, en manos de sus sacerdotes. Y luego de sanarlos del miedo que invade su mente y sus corazones y que enferma el alma y el cuerpo, les da la paz y el perdón. Y les da su Espíritu Santo. Y sobre todo los reconcilia con Él por medio de su sangre derramada en la cruz, convirtiéndonos en sus nuevos instrumentos de salvación, en esos nuevos sacerdotes ordenados en la última cena. Y en la confesión es Jesús mismo quien nos sana y perdona de nuestros pecados, originados por nuestros males espirituales, por nuestros males físicos, por nuestros males psicológicos, por nuestra desobediencia a la voluntad de Dios. Pero es importante conocer que para recibir el perdón de Dios hay que salir del escondite en donde estamos. Adán y Eva, luego de pecar en el paraíso, sintieron miedo y se escondieron del Señor. Así es el pecado. El pecado te paraliza y te hace que te escondas de Dios. Eso mismo sucedió con nuestros padres, Adán y Eva. El Señor
al ver que cometen el pecado de la desobediencia y prueban de ese fruto prohibido, les busca, porque no les ve, porque ellos se esconden. Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 10 nos dice: Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este le contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Palabra de Dios. Es el miedo, es el temor, es el pecado el que nos hace sentir ese deseo de escondernos de Dios y que va en contra de la voluntad salvífica del Señor y de nuestro bienestar espiritual. Porque cuando estamos en pecado es cuando más necesitamos de su amor y de su misericordia. Por eso el Señor nos invita a acercarnos a Él, a arreglar cuentas y a tratar de dar lo mejor de nosotros para no fallarle. Veamos qué nos cuenta el libro de Génesis, capítulo 4, versículo del 3 al 12. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de su rebaño y quemando su grasa. A Yahvé le agradó la ofrenda de Abel, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto, Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, podrás levantar tu vista. Pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Palabra de Dios. Aquí tenemos uno de los primeros pecados que se cometen en la humanidad, y es el pecado de Caín en contra de su hermano Abel. El pecado que nace de la envidia, el pecado que nace de la soberbia, el pecado que nace del enojo, de la ira, del descontento y que es capaz de hacerle daño a nuestro hermano. ¿Cuántas veces nosotros, enojados, iracundos, hacemos daño? Quizás no hacemos daño con golpes, con heridas físicas, pero sí lo hacemos con palabras que hieren el corazón y que dañan la sensibilidad y el amor de nuestros hermanos. Y luego nos escondemos de Dios como hace Caín. Y es el Señor quien nos busca, y es el Señor que nos hace ver nuestro pecado, pero también es el Señor, por medio de ese sacrificio de Jesucristo, mantiene los brazos abiertos y nos dice: no todo está perdido, hijo. No importa lo que hayas hecho, aquí estoy yo dispuesto a perdonarte si tú buscas mi perdón. Pero necesitamos salir de ese escondite del pecado, reconocernos pecadores, vencer la parálisis espiritual que causa el pecado en nuestra vida y buscar el rostro de nuestro Dios, Señor y Salvador para reconciliarnos con Él. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es aceptar que somos pecadores. Y siempre tenemos 1000 excusas para justificar nuestro pecado. Somos expertos en echarle la culpa a los demás. Somos expertos en querer esconder el pecado y creyendo que de esta manera vamos a solucionar nuestros problemas. Es Dios quien nos busca, pero solamente nos dará su perdón si salimos del escondite a su encuentro. Hay que buscar y aceptar el perdón de Dios y no ser como Caín, que terminó errante y vagabundo, como dice la palabra. El complejo de culpa es pesado y peligroso para el ser humano.
Y cuando sentimos este complejo de culpa, nace el deseo de castigarnos a nosotros mismos, como hizo Jonás. Por eso es importante que nosotros busquemos del Señor, porque nos puede suceder también como le sucedió a Judas, que no soportando la culpa terminó quitándose la vida. Veamos qué sucedió con Jonás. Del libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 13. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé. Pero Yahvé envió una fuerte tormenta sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar descanso y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás se acuerde de nosotros y no pereceremos. Después se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber quién nos trajo ese mal. Echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos pues cuál es tu oficio y de dónde viene, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Entonces empezó a decirle: soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Aquellos hombres tuvieron gran miedo y le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pues ahora esos hombres sabían que huía de la presencia de Yahvé. Le dijeron: ¿qué hacemos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se embravecía. Jonás le contestó: llévenme y arrójenme al mar, y éste se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevenido esta tempestad. Pues por más que los marineros se esforzaban remando por alcanzar tierra, no podían, y el mar cada vez se ponía más agitado. Palabra de Dios. Esta historia de Jonás se repite en nuestras vidas y en nuestra familia, hermano. ¿Cuántas veces nuestros seres queridos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, atrapados por el pecado de un vicio, de una adicción, no quieren vivir? ¿Cuántas veces se quieren castigar ellos mismos al darse cuenta que por sí solos no pueden salir de este vicio? ¿Cuántas veces quieren alejarse de la familia y dejarse morir, pidiendo que no le ayudemos? Porque así es el pecado. El pecado hace que nos alejemos, sobre todo de las personas que realmente nos pueden ayudar. De la misma manera sucedió con Judas, el traidor. El Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo del 3 al 5 nos dice: cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Palabra de Dios. Así es el pecado. El pecado hace que terminemos atentando contra nuestra propia vida, de una o de otra manera, de una sola vez o poco a poco. Nos vamos quitando la vida, no solo la vida física, sino la vida espiritual, perdiendo esa vida eterna que el Señor nos promete. Por eso es importante este sacramento de la reconciliación dentro de la iglesia, porque el Señor, a través de este sacramento, nos invita a lavar nuestros pecados, nos perdona nuestras culpas, nos da ese vestido nuevo de hijo y heredero que nos dice: sigue adelante, hijo, yo te amo y quiero tu salvación.
Es importante darnos cuenta que así como Jonás tuvo la oportunidad de arrepentirse en el vientre de la ballena, así nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos en el confesionario, porque es ahí donde vomitamos el pecado que nos hace mal. La primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. Dios es justo, Dios es misericordia. Dios lo único que espera es que nosotros nos reconozcamos pecadores, confesemos nuestros pecados y pidamos su ayuda. Y Él inmediatamente sale a nuestro encuentro. Cuando no se confiesa el pecado, nos sucede lo mismo que le sucedió al rey David. El rey David, ese hombre reconocido en las Sagradas Escrituras, luego de cometer su pecado y ocultarlo, comenzó a vivir una doble personalidad. Por un lado, era el rey piadoso, compasivo, que componía salmos a Dios. Y por otro lado, era un adúltero, era un asesino, era un rey que escondía su pecado. Y la palabra de Dios nos habla claro cuando nos dice que la enfermedad del cuerpo tiene origen en el alma. El Salmo 32, versículo del 1 al 5, nos dice: dichoso el que es absuelto de su pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije: ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Palabra de Dios. Qué lindo salmo que refleja ese milagro de amor y de misericordia que ocurre en nuestras vidas en el momento de la confesión. Qué maravilloso es llegar a los pies del Señor, llegar al confesionario, llegar ante el representante de nuestro Señor Jesucristo, ante ese sacerdote que está esperando nuestra confesión para que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de la Santísima Trinidad, absolvernos de esos pecados y permitir que nos reconciliemos con Dios. Pero si no nos acercamos nosotros, ¿quién se va a acercar por nosotros? La mayoría de enfermedades tienen su origen en el pecado, porque es el pecado que nos priva de la bendición de Dios. El rey David, al vomitar su pecado ante el profeta Natán, recibe por medio del profeta el perdón de Dios. El libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 7 al 14 nos dice: entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel: te consagré como rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, te di la casa de Israel y la de Judá, y por si esto fuera poco, habría hecho mucho más por ti. ¿Por qué pues despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos de matar por la espada a Urías el hitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Por eso la espada ya no se apartará más de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías el hitita para hacerla tu propia mujer. Esto dice Yahvé: haré que te sobrevenga la desgracia desde tu propia casa. Tomaré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a tu prójimo, que se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú hiciste esto en secreto, pero yo llevaré a cabo eso en presencia de todo Israel a pleno día. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé, y Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto que con esto despreciaste a Yahvé, el hijo que te nació morirá. Palabra de Dios.
Es importante darnos cuenta cómo este rey que estaba viviendo esa doble vida, que por un lado alababa al Señor y por otro lado escondía su pecado, al fin decide vomitar su pecado frente al profeta. Y Natán representa a ese sacerdote puesto por Dios, que nos ayuda, como lo hizo con David, a identificar y a reconocer nuestros pecados y luego a confesarlo. Y en nombre de Dios nos asegura el perdón del Señor si estamos verdaderamente arrepentidos de ese pecado, como lo dice el Salmo 51, versículo 19. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas un corazón contrito. Palabra de Dios. El Señor no desprecia un corazón humillado. El Señor no desprecia un corazón que busca el perdón. El Señor no desprecia un corazón que busca la misericordia de su Creador. Pero por el pecado de David, su hijo murió. Este es un símbolo de que el pecado debe ser arrancado de raíz y de que además Dios nos perdona, pero somos nosotros los que pagamos las consecuencias de nuestros pecados, porque muchos sembramos espinas y queremos cosechar rosas. Y les voy a poner un ejemplo. Un padre que se me acerca y me dice: Dios no es amor. ¿Por qué? Pregunto. Porque mis hijos no me perdonan, mis hijos no me quieren, mis hijos no me aceptan. ¿Y qué sucedió? Es que yo les hice mucho daño a mis hijos. Los maltraté física y verbalmente. Los dejé sin el pan en la mesa de cada día. A través de mi vicio fui vendiendo todo, les fui haciendo daño, los fui tratando mal y fui terminando en ellos ese amor que ellos tenían por mí. Y yo le pedí perdón al Señor, me dice, pero mis hijos no me aceptan. Por lo tanto, el Señor no me ha perdonado. Esto es falso, hermano. El Señor siempre perdona, pero nosotros pagamos las consecuencias de nuestro pecado, porque como dice su palabra, lo que siembra, cosecharás. Y el que siembra vientos, cosecha tempestades. No digamos pues que Dios es injusto, porque los injustos somos nosotros. En el Antiguo Testamento, los israelitas, el día de la expiación, tomaban un cordero sin mancha, ponían sus manos sobre la cabeza de este cordero y se sentían libres de culpa, depositando en este cordero todos sus pecados. El libro de Levíticos, capítulo 16, versículos del 20 al 22, nos dice: acabada la expiación del santuario, de la tienda de las citas y del altar, Aarón presentará el macho cabrío vivo, y poniendo ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, hará confesión sobre él de todos los pecados de los hijos de Israel, tanto de sus maldades como de su falta. Y después de cargarla sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un ayudante. Así el macho cabrío llevará sobre sí todas las maldades de ellos hacia un lugar árido, y el que lo lleve lo soltará en el desierto. Palabra de Dios. Qué bonito este gesto, qué bonita esta costumbre que tenía el pueblo de Israel. Esta expiación que ya nos anunciaba precisamente el sacramento de la confesión, porque es en el confesionario donde nosotros echamos nuestras culpas encima de Jesús, el Cordero de Dios que carga con los pecados del mundo, como dice el apóstol San Juan en su capítulo 1, versículo 29. Jesús es el Cordero de Dios que carga con nuestros pecados, que nos recibe en el confesionario y que luego lo lleva a la cruz, y que por medio de su sangre redentora nos da sanación, reconciliación y salvación.
Hermanos, no tengamos miedo, acerquémonos al confesionario, dejemos esa pena, esa vergüenza que decimos sentir al confesar nuestros pecados. Dejemos y hagamos a un lado todo eso, porque la realidad es que nuestra salvación depende de nuestra reconciliación con Dios. Los invito pues a conocer cada vez más de este maravilloso sacramento, del cual estaremos hablando en la segunda parte. Finalizo con la parábola del día de hoy que lleva por título Donando Sangre. Hace muchos años, cuando trabajaba como voluntario en un hospital, conocí a una niñita llamada Liz que sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse aparentemente era una transfusión de sangre de su hermano de 6 años, quien había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado anticuerpos necesarios para combatirla. El doctor le explicó la situación al niño y le preguntó si estaría dispuesto a dar su sangre a su hermana. Él dudó por un momento antes de tomar un gran suspiro y decir: sí, lo haré si eso salva a mi hermanita Liz. Mientras la transfusión continuaba, él estaba acostado en una cama al lado de su hermano y sonriente mientras nosotros le asistíamos, viendo retornar el color a las mejillas de su hermano. Entonces la cara del niño se puso pálida y su sonrisa desapareció. Él miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa: doctor, ¿a qué hora empezaré a morirme? Siendo solo un niño, no había comprendido al doctor. Él pensaba que le daría toda su sangre a su hermana y aún así se la daba. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, que dio su sangre preciosa por cada uno de nosotros y que ahora nos llama a este sacramento maravilloso de la reconciliación. Hay que dar todo por quienes amamos. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias infinitas por este regalo maravilloso del sacramento de la reconciliación. Sabemos, Señor, que somos pecadores y que necesitamos de tu amor y de tu gracia. Te pedimos, Padre, que derrames tu misericordia en cada uno de nosotros, tus hijos, y que nos ayudes a convencernos del pecado, a reconocer nuestra falta en contra de ti y a arrepentirnos de cada uno de nuestros errores y buscar este sacramento maravilloso de la confesión para reconciliarnos contigo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.